APAS Córdoba presenta el siguiente segmento. Mayormente nublado el cielo en Río Cuarto, 11 grados la temperatura, está fresquito, ¿sí? Y hay información con nuestro bloque de nuestro compañero Marcelo Astorza. Exactamente, quien ya le damos la bienvenida. Hola Marce, buen día, ¿cómo estás? Hola chicas, buen día de jueves. A mí se me hace un poquito de confusión con los días entre martes y jueves. Será por esto un poco de esta cuarentena, de estas restricciones que nos hacen, bueno, que los días se nos vayan cambiando. Estamos en comunicación telefónica con el director de Hospitales del Interior, el doctor Carlos Negro. ¿Por qué? Porque se está instalando en este momento la carpa prehospitalaria en adyacencias del nuevo hospital de Río Cuarto y queremos que el doctor nos explique en qué va a consistir esta carpa. Doctor Negro, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, se está instalando esta carpa en la calle Manuel Puebla, que es la calle que da por el lado lateral del nuevo hospital. Cuéntenos qué características va a tener y, sobre todo para los televidentes, qué función va a cumplir. Bueno, este es un modelo que estamos replicando en todos los hospitales provinciales, incluso hasta en los municipales, y de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo del grupo de que está hoy con alta tasa de contagio y es la que está siendo hospitalizada, y siendo que es gente más joven y que lleva mayor tiempo de internación, la estrategia de nuestro ministro de Salud, y hemos estado viendo la experiencia y es una imitación de lo que se hace en el Hospital Rawson, es llegar antes, a que el paciente tenga un acceso antes al sistema sanitario, y en ese sentido vamos en el eje de que todo paciente que al mínimo síntoma que tenga, vayas a testearse. Correcto. Nosotros tenemos que testear a él y al contacto estrecho. ¿Por qué? Porque vemos que va al cuarto, al quinto, al sexto día de que le duele la garganta o de que tuvo diarrea o de que tuvo mialgia o que de que perdió el olfato. Y es como ese paciente hoy es entre los 20 y entre los 50 años. Ese paciente va, se testea al sexto día, es positivo y normalmente va a su casa a ver cómo le va con la patología. Como tiene una alta, compensa los síntomas y a veces hasta la insuficiencia respiratoria, cuando ya él consulta en el octavo, noveno día con una neumonía instalada, lo que no nos permite a nosotros hacer los tratamientos adecuados, y es que estamos llegando tarde y el paciente llega en muy mal estado general. Entonces, este prehospitalario, específicamente trabajando conjuntamente con el municipio y el hospital, significa que el paciente se testee lo antes posible ante el llamado de alerta, aunque le dé negativo, pero sea un síntoma, que se tome la molestia de ir a testearse lo antes posible, a la vez hacer testear a sus contactos estrechos, eso disminuye la circulación y evita un brote, y ahí se lo va a clasificar en los lugares de testeo en código verde, amarillo y rojo. El verde es el paciente más joven que no tiene tanta sintomatología, pocos días de evolución, y se le dan los signos de alarma. Al que sea amarillo, que ya tiene menor de 50 años, pero que tiene obesidad, tiene hipertensión, tiene diabetes, llegó tarde a hacerse el testeo, ese paciente inmediatamente va a pasar por la carpa del hospital, que es el prehospitalario. En ese prehospitalario el paciente se lo valora desde el punto de vista clínico, se lo revisa, se le realiza un laboratorio si necesita, se le hace una placa de tórax, se le hace una tomografía y de ahí se decide, usted se va a su casa con tratamiento de corticoide o el tratamiento que el médico decida, incluso con el tema de la nebulización y el ibuprofeno inhalatorio, y se cita a las 48 horas de control. Si fuera que un paciente ya llegó tarde y es un código rojo y tiene está en el cuarto, quinto día, pero sabemos que su pronóstico no va a ser el bueno, ingresa al hospital, se lo interna en sala y ahí nosotros aplicamos el tratamiento a tiempo en un paciente que esté en un cuadro moderado y no pasando a severo, a colocarle, por ejemplo, los tratamientos de suero equino que están andando muy bien, y entonces ese paciente no llega ni descompensado, no llega tarde para respirador, y en 48 horas después de haber hecho el suero equino
tiene muy buena evolución y vuelve a su casa con la tranquilidad de que llegó a tiempo al sistema sanitario. Y nos informaban, doctor, ayer que la carpa prehospitalaria de Río Cuarto va a tener una superficie entre 30 metros de largo y 6 metros de ancho. ¿Cuántas camas caben allí, doctor? Nosotros ahí no vamos a hacer el tema de camas, sino va a ser todo el tema de camillas, consultorio y valoración y otra carpa anexa para hacer las nebulizaciones con ibuprofeno. El paciente, si tiene que ingresar y ya quedar en observación, ya ingresa al área febril existente que ya está en el hospital, a la estructura donde va a haber cama, y si necesita ya una internación más prolongada para la aplicación de otro tratamiento, entra al internado del hospital. Correcto. El prehospitalario es algo de valoración clínica rápida y de que el paciente sepa que tiene que volver en 48 horas o está liberado y se le da los signos de alarma, y a la vez nosotros saber también que él ha mandado a todos sus contactos estrechos a hisopar para dar tranquilidad a todo su grupo familiar y a todo su entorno, ya sea laboral. Ya sabemos que la mayoría de los contagios no es ni en la escuela ni en los trabajos, sino que es en las reuniones familiares y en las reuniones sociales. Exacto, en las reuniones sociales han habido muchas en las últimas semanas, las fiestas clandestinas, colmatadas de jóvenes con bebidas alcohólicas. Usted también lo sabrá, doctor, como profesional y siguiendo las noticias. Le quería consultar, doctor, acerca de si esta carpa prehospitalaria también tiene por función evitar el colapso de clínicas y también del hospital, ¿no?, de las camas. Ese es el sentido. El principal sentido es nosotros llegar a tiempo y no tener pacientes internados jóvenes y a veces con un desenlace fatal. No es el mismo comportamiento del año pasado, sabemos que hay varias cepas, sabemos que afecta más a la gente que hoy tiene la necesidad de trabajar, la población mayor está más resguardada, a la vez está vacunada, y si alguien no le lleva el virus no se va a contagiar porque como que tiene más conciencia. Entonces nosotros tenemos que apuntar a esa gente que tiene movilidad, en la que trabaja, la productiva, pero que tengo una carraspera, tengo una sola febrícula, voy y me hisopo, me quedo tranquilo, me dio negativo y yo doy una tranquilidad a todo mi entorno, a toda mi familia, a todo mi contacto estrecho. Si me dio positivo, en el mismo lugar donde me dio positivo, me van a decir, de acuerdo al riesgo, si tengo que ir inmediatamente a la carpa o estoy turnado para otro día, porque también van a manejar una manera a demanda y una manera turnada. Entonces, ese paciente ingresa antes, se lo evalúa, se lo capta antes y nosotros apuntamos que si se interna en sales con una internación breve y que nosotros podamos aplicar los tratamientos adecuados en forma y en tiempo para no llegar a estos pacientes que hoy ocupan camas en terapia intensiva y al ser más jóvenes tienen una estadía muy larga en la internación, ya sea en sala o en terapia intensiva. Doctor, ¿cómo ha funcionado este modelo que se replica aquí en la ciudad de Río Cuarto, que es el modelo de la carpa sanitaria prehospitalaria del Hospital Rawson? ¿Ha dado resultados de acuerdo con los objetivos sanitarios que se han prefijado? Muchísimo, porque a la vez el Rawson ya ha hecho desde el año pasado la experiencia y hoy ellos sí tienen camas y ellos sí también hacen el tratamiento ahí ambulatorio. Nosotros esos todavía no, vamos a ir viendo sobre la marcha también la demanda que tenga la carpa y nosotros el tratamiento lo vamos a hacer en donde era el área febril, donde vamos a poner cama porque afuera va a ser consultorio y si no en el internado. Pero la verdad que los resultados son muy buenos, se está haciendo un trabajo de la cantidad de aplicación de sueros equinos que hacemos y no es un modelo que se ha usado en Corrientes, se usa en provincia de Buenos Aires, donde ellos todavía tienen menos capacidad de cama de terapia que las que tenemos nosotros, pero nosotros nos tenemos que adelantar y es una estrategia que ha marcado nuestro ministro de que son los 3 ejes, es vacunación, el aumento del número de testeos, si nos relajamos y no nos testeamos y no se testean los contactos estrechos, generamos los brotes y a la vez hacer esto del prehospitalario que es una fortaleza más. Entonces con esos 3 ejes queremos proteger a toda la población. Doctor, una última pregunta. Este tipo de carpas que en este momento se están instalando, por ejemplo, aquí en la ciudad de Río Cuarto, en el nuevo hospital, ¿también se va a instalar en distintos puntos, en distintas ciudades, hospitales del interior de la provincia? ¿Tienen planificado eso? Ya está funcionando en San Francisco, que fue uno de los departamentos más ajustados y que tuvo la posibilidad, porque también es un tema encontrar la carpa adecuada, los oferentes, todas estas compulsas que hace que a veces llevan temas administrativos y por ejemplo San Francisco lo logró en menos de una semana y ya está funcionando. Yo estoy aquí hoy en Río Tercero y está funcionando el prehospitalario, está en Río Cuarto, está en Belville, está en Marcos Juárez y también si hay que
En los pueblos quizás con el área febril alcanza, lo que tenemos que hacer es que la gente entienda que hay que aumentar el número de testeos, que se tiene que ir a testear y que a la vez ahí, desde el lugar de testeo, lo van a pasar por el prehospitalario y nosotros vamos a hacer incluso de un pueblo más pequeño una derivación oportuna al hospital. Incluso desde, por ejemplo, de Vicuña Maquena lo puede hacer, pero también puede mandarle a valoración prehospitalaria al hospital sin tener que internarlo, lo valoran en el hospital, la ambulancia lo espera, le hacen la tomografía y dicen, no, este paciente es leve, se indica este tratamiento y lo podés manejar tranquilamente en el hospital de Vicuña Maquena sin saturar las camas y llenar lo que le tocó el año pasado, soportar todos los departamentos a Río Cuarto. Lo que hemos aclarado es que tenemos camas en La Bulalle, tenemos camas en Serrano, camas en Levalle, cama en Huinca Renancó, en Villa Huidobro, en Vicuña Maquena. Entonces hay 256 camas municipales que hoy tienen pacientes internados que son los pacientes leves. Los moderados o graves son derivados a los hospitales regionales nuestros provinciales para que nosotros hagamos un abordaje un poco más complejo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Negro, por su predisposición. Aclarado el tema, se le informó a la gente, a los riocuartenses, en qué va a consistir esta carpa, que cuando pasan caminando o en auto por adyacencias del nuevo hospital observan que se está montando toda una estructura. Esa estructura es la de la carpa prehospitalaria. El doctor Negro nos ha acabado de informar cuál es su función y cuáles son sus características. Muchas gracias, doctor Negro, y en lo sucesivo lo estaremos molestando para informarnos sobre el tema de la segunda ola de contagios del COVID-19. No es molestia, nosotros estamos a predisposición, estamos siempre atentos y día a día tratando de ofrecer lo mejor a todos los cordobeses, pero dependemos también de ese compromiso que tiene que tener cada uno individual, y vuelvo a repetir, ante el mínimo síntoma nos hagamos los testeos y en el lugar de testeos le van a decir necesitas una valoración porque tenés factores de riesgo que te pueden complicar. Entonces ahí es como que el paciente entiende, se lo valora, puede volver a su casa si está bien y si no quedará internado, pero yo lo he visto aquí en Río Tercero que lo tenemos instalado, personas que han venido complicadas y que después de la segunda dosis se aplica una y a las 48 horas el suero equino, la inmunoterapia, el paciente responde muy bien. Lo mismo que las nebulizaciones con ibuprofeno, el tratamiento con corticoides, si hay que agregar antibióticos, entonces necesita la supervisión de un médico para que le diga, porque a veces clínicamente hacen una muy buena tolerancia, pero cuando uno hace el diagnóstico radiológico y de tomografía está mucho más complicado y la neumonía ya está instalada, nomás que el paciente por ser joven, porque puede ser un atleta, tolera esa insuficiencia respiratoria y llega muy tarde al sistema sanitario. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por informarnos acerca de esta nueva modalidad sanitaria que se está instalando en distintos puntos de la provincia y también en la ciudad de Río Cuarto en este momento. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes y que anden todos bien. Muchas gracias. Bueno, hemos estado en comunicación telefónica con el doctor Carlos Negro, que es director general de Hospitales del Interior, un área que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que está a cargo del ministro Diego Cardoso. Muy bien nos explicaba el doctor el funcionamiento de esta carpa sanitaria o carpa prehospitalaria, que tiene por función evitar que se colmate o que colapse el sistema sanitario local de clínicas con sus camas, del hospital también con sus camas, evitar que haya una avalancha de pacientes con coronavirus, con COVID-19. Entonces, allí en esa carpa que se está instalando en este momento, se van haciendo los estudios preliminares. Si la persona no tiene nada, vuelve a su casa. Si esa persona está con síntomas y comprometida con síntomas COVID, se la ingresa al área de pacientes febriles que está al costadito de donde se está instalando esta carpa por calle Manuel Puebla, al lado del hospital, y se la interna con todas las prevenciones, medidas e indicaciones médicas para atenderla y atenuar, mitigar el efecto que la sintomatología del COVID le está provocando en ese momento a ese paciente. Me dicen en producción que estamos en comunicación directa con Marcelo Ortiz, nuestro movilero, directamente desde la carpa prehospitalaria que se está armando en el nuevo hospital de Río Cuarto. Marcelo, ¿estás en comunicación?
Exactamente, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Abrazo grande para vos y para todos los seguidores también de esta columna y las felicitaciones del caso, ¿no? Habíamos tenido la oportunidad de interactuar. Exacto. Tal cual, estamos en la calle lateral del Hospital San Antonio de Padua, aquí en el barrio San Antonio de Padua, entre calles Godard, que es donde está precisamente nuestro móvil y está también cerrado por el móvil policial, y la calle Rosario de Santa Fe, toda la Manuel Puebla, toda esta cuadra comprendida entre Rosario de Santa Fe y Godard está cortada desde muy temprana hora. Recién hablábamos con algunos efectivos policiales que nos decían que cuando vinieron a hacer relevo a las 7 de la mañana ya estaba cortado precisamente. Las empresas prestadoras de este servicio del gobierno de Córdoba que van a armar precisamente esta gigantesca carpa prehospitalaria, para decirlo de alguna manera, justo al frente de donde están los ingresos laterales, Claro. Ingresos febriles y respiratorios. Ajá. Y otro ingreso más. Vamos a ir caminando mientras por calle Manuel Puebla, Marce, para ir mostrándole a la gente a este nuevo hábitat que va a tener esta carpa prehospitalaria, que tal cual lo decías, va a tener un prediagnóstico importante, va a estar justamente al frente donde está el punto a identificar de la provincia, donde estaba en los ingresos febriles y respiratorios, que habían sido también verdaderamente importantes en este tiempo, en estos 14 meses que llevamos de la pandemia. Veo una Está estructura recién metálica, en ciernes. Marcelo, allí en el piso, ¿no? Es lo que se va a armar. Eso es el piso, son los laterales, va a ser el techo, están bajando ahí de los camiones. Claro, en este momento lo que están bajando, claro está, es la estructura, la base. Así este tamaño, casi te diría que entre 20 metros que tenemos, desde donde termina la estructura hasta la calle Godard, y donde termina del otro lado, es una estructura bastante grande, más de 30 metros, te diría, va a tener seguramente la carpa, al menos de largo, en la cuadra, ¿no? Y vamos a ver si no termina ocupando también todo el ancho. Recién vienen trabajando a lo largo de las primeras horas de la mañana, a las 7, desde muy tempranito empezaron a bajar cada uno de los elementos que va a constituir la base de lo que va a ser esta carpa, que va a constituirse, lo que decías vos, ¿no? En esta suerte de prediagnóstico de personas que tengan algún estado febril, de que puedan llegar a saberse ciencia cierta si tienen alguna característica de COVID o no. Efectivamente, es otra ayuda más, tal cual lo planteaba ayer. Exacto. En el acto del Día de las Enfermeras, el titular del Hospital San Antonio de Padua, Carlos Pepe. ¿Te han informado, Marce, seguramente en el transcurso de la mañana? Sí, ¿cuándo termina de armarse esta carpa y cuándo arranca el funcionamiento? ¿Te han informado allí en el hospital esos datos, esas informaciones? Vamos a ver si nos acercamos a alguno de los trabajadores, nos bajamos a la calle y le preguntamos en vivo, Marce. Lo molestamos un segundito. Bueno, ¿cuánto tiempo estamos en vivo? ¿Cuánto tiempo tiene armado generalmente estas carpas? 2 días. 2 días de arma. 2 días. Bueno, ¿qué características va a tener en metros? 6 por 30. 6 por 30 tiene. Bueno, sí, es lo que calculábamos recién, los 30 metros, claro. 6 por 30, bueno, es significativa. ¿Ya han tenido que armar otras en la provincia? Sí, en Córdoba, en Shawson, en el San Roque. Ahí tenemos. Y en los hospitales, en varios hospitales en Córdoba. Bueno, ¿qué características va a tener? O sea, ¿qué entra en este 6x30? No, supuestamente, bueno, yo más o menos, los doctores, va a haber una sala de espera, después va a haber unas máquinas de rayos, unas camillas, y supuestamente lo que tengo entendido que cuando salgan para adentro, lo que tienen para internación van a ir adentro, pero acá va a ser como un consultorio. Bueno, va a ser entonces simis al Hospital Rawson la que tenés que armar acá. ¿Te demanda hoy, te demanda mañana? ¿Cuántos operarios están trabajando? 8 operarios en total. Bueno, 8 operarios. Entonces estamos el jueves, el sábado estaría entonces. Sí, supuestamente le hacemos un cálculo hasta el viernes. Después entraría con lo más fino, las panelerías, todas esas cosas, el aire acondicionado, calefacción, pero nosotros en carpa hasta mañana. Bueno, perfecto. Entonces hasta mañana al mediodía estarían trabajando. Hasta mañana a la tarde. Hasta mañana a la tarde. Sí. Bueno. Con lo cual, en principio, bueno, muchísimas gracias. Con lo cual, en principio, Marce, estaría dentro de los plazos que nos había anticipado ayer el doctor Carlos Pepe, de que el sábado, eventualmente el mediodía, podría llegar a estar, o bien el lunes, en el peor de los casos, la posibilidad de ser inaugurada esta carpa. Estamos saliendo ya de la estructura de la base. Le agradecemos a los trabajadores, en definitiva, que nos comentaban esto, ¿no? De que 48 horas va a estar armado esta carpa estructural que va a tener 6x30,
que va a tener diferentes dependencias y que va a permitir esta suerte de prediagnóstico que tanto nos había venido manifestando en las últimas horas el doctor Carlos Pepe. Con lo cual se supone que va a empezar a arrancar la semana próxima a funcionar. Claro, estaría en principio prevista, si todo anda bien en estas 48 horas, tal cual nos decían de esta empresa prestadora, creo que es Freguglia, para el sábado o bien eventualmente el lunes ya la posibilidad de que esta carpa símil a la del Hospital Rawson de la capital cordobesa tenga el mismo desenvolvimiento aquí en la ciudad de Río Cuarto. Perfecto, Marce. Bueno, aquí el móvil nos está mostrando, chicas, la carpa prehospitalaria se está armando, las estructuras en el piso, bajándose de los camiones o del camión. Creo que vi uno o varios, bueno, había ahí un par de unidades de conducción. Se están bajando las estructuras, perdón, para armar todo lo que es la carpa sanitaria prehospitalaria, 30 metros de largo, 6 metros de ancho. No va a haber camas, dijo el doctor Negro, simplemente va a haber un sector, un cubículo para rayos, otro cubículo para laboratorio de análisis, camillas por si tienen que internar al paciente y consultorios. Ha funcionado muy bien en el Hospital Rawson, dijo el doctor Negro, y esperan que también funcione muy bien aquí en la ciudad de Río Cuarto. O sea que es atención prehospitalaria, pero no es internación, no es que se busque internar a gente con COVID en camas, no va a haber camas, sino que se van a derivar oportunamente luego de los estudios correspondientes, Marcia. Exacto, no va a haber internaciones allí, simplemente es un testeo preliminar de cómo está el paciente. Si el paciente está bien, vuelve a su casa. Si está complicado con la sintomatología COVID, lo internan, ingresa por el área de pacientes febriles que está ahí al costadito, una puerta de color rojo con letras amarillas, y lo internan directamente en alguna cama del hospital. Y esto es para evitar que se colapse el sistema de camas en la ciudad de Río Cuarto. Exactamente. Bueno, una muy buena noticia. Sí, una buena estamos noticia. esperándolo hace mucho. Bueno, en Exacto. principio el viernes estaría listo, a más tardar, como decía Marcelo, el lunes, como lo anticipaba Carlos Pepe. Muchas gracias, Marce. Bueno, muchas gracias y nos veremos el martes próximo. Así es, muchas gracias. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa con mucho más para compartir, así que quédate ahí hasta las 13. Contrata tu póliza con un productor asesor de seguros. Es el único profesional matriculado que te asesora, te acompaña y te ayuda a proteger tu vida y patrimonio. Con un productor asesor de seguros es más seguro.